Bien, soy Javier Rillo y continuando con la línea de Coordinator, en los videos anteriores vimos, trabajamos en sí con videos, con una tabla de recursos y con videos, mostramos los videos y todo eso. Bien, ahora lo que vamos a hacer es un control rating para calificar nuestros videos. Por ejemplo, como vimos anteriormente, teníamos por ejemplo nuestra tabla de recursos en donde almacenábamos videos y noticias, tenían dos campos, rating y raters. Rating era el puntaje que tenía y raters son los votantes, el número de votantes que hay. Bien, por ejemplo, acá hay un rating, pero en sí nosotros queremos a los videos. Por ejemplo, acá está y acá solamente se muestra. Pero vamos a aplicar el código. Bien, lo primero que necesitamos para trabajar es obviamente un script. En este caso yo tengo mi propio script, bueno, extraído de Block Engine, que alguna vez lo han visto. Y acá tengo mi script que se llama Río, donde tengo una serie de métodos. Bien, los importantes, los que necesitamos ahora, por ejemplo, es esta variable webgroup, que en sí sería el URL de la página actual de nosotros. Bien, pero lo importante son estos métodos. El rate, que es en sí la función principal, la que se encarga de registrar, llamar a nuestra función y registrar la puntuación. Por ejemplo, acá dice en la ruta base, en el controlador video, hay una función que se llama rate. Por ejemplo, controladores video, hay una función que se llama rate, este rate. Por ejemplo, acá lo llamamos, le pasamos el ID y el puntaje. Y acá se encarga, y esto con JavaScript se lo va a pasar. La función que se va a encargar, por ejemplo, de la respuesta del servidor, por ejemplo, lo que vamos a hacer va a ser eh, concatenar, por ejemplo, el ID, la puntuación que digo, concatenar la puntuación que le estamos dando y la respuesta. Por ejemplo, ok, ok cuando se calificó correctamente. Por ejemplo, hash rate, cuando tú ya has calificado. Por ejemplo, no podemos permitir que un solo usuario califique el mismo recurso un montón de veces, solamente una vez. Y la función show rating es la que se encarga de dibujarnos las estrellitas. Bien, y apply ratings es, por ejemplo, la función que se encarga de mostrar cuántas estrellitas tenemos y todo eso. Bien, bien. Como ven, es un script bastante, se puede decir, trabajadito. Y esta función es la que se encarga, por ejemplo, dice show sjrio upload event, y apply ratings es esta función que lo que se encarga es de dibujar las estrellitas y pintar las que tenemos. Por ejemplo, lo que le está haciendo un split con este parámetro, lo que es decir, en la vista nosotros vamos a concatenar, por ejemplo, tres parámetros: el ID, los rating, el número de votantes y la puntuación que tiene actualmente. Y el add load event, que es ¿dónde estás? Este, que en sí lo que hace es que se ejecute a cada rato, es como el evento ready de jQuery, sino que este hecho puro JavaScript. Aquí está la URL donde se lo sacó. Por ejemplo, ahora vamos a mostrar, vamos a ver, vamos al home primero, de las vistas, por ejemplo, y el home. Esta es la estructura que debe tener. Por ejemplo, dice, tiene div una clase que se llama rating container, y le escondemos y acá le pasamos tres parámetros: el ID, los votantes y la puntuación que tiene. Por ejemplo, aquí vamos, ¿dónde estás? Aquí, por ejemplo, ¿dónde estás? TMS. Y aquí están los estilos, por ejemplo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Este estilo se encarga de dibujar las estrellitas, por ejemplo. Y tenemos una imagen pequeña que hace eso. Que es bien. Ahora vamos a la vista, a video, en sí a la vista mostrar.
Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer para que funcione es, por ejemplo, en nuestra variable webroot del JavaScript, primero tenemos que establecerle la ruta principal, o sea, el HTTP localhost 2 puntos tu puerto. Bien, primero tenemos que hacer esto porque en el script lo necesitamos. Aquí necesitamos la ruta. Bien, y ahora, y este es el que te dijimos, por ejemplo, una clase rating container de tipo visibility, y le pasamos tres parámetros: el recurso ID, lo dividimos por este carácter, el número de votantes y la votación que tiene en sí, y el show play ratings, el que se va a encargar de dibujar las estrellitas, como lo vemos aquí en pleno funcionamiento. Bien, eso sería de la parte de la vista. Ahora vamos a los controladores, por ejemplo, controladores a video, por ejemplo. Esta es la función que se encarga, rate. Llama a esta función, a esta acción. Bien, por ejemplo, se acordaban que mandábamos el ID y el rating que está acá, el ID y el rating, y la función que se encarga de la respuesta del servidor. Por ejemplo, primero que nada tenemos que hacer un mecanismo que se encargue de, por ejemplo, que los usuarios solamente puedan calificar el recurso una sola vez. Como ellos no van a saber en qué está, por ejemplo, nosotros el mecanismo que vamos a usar, por ejemplo, es con cookies. Por ejemplo, primero hacemos unas validaciones, por ejemplo, y preguntamos una función que se llama howRate si es que se ha calificado el video que está aquí, que lo único que hace es, por ejemplo, en una cookie de tipo que se llama rating. En esta vez vamos a trabajar con cookie en modo nativo, no vamos a utilizar el helper cookie de coordinator. En este caso establecemos la cookie, por ejemplo, vemos si es que tiene un valor. Si es que ese valor es igual al ID, significa que el usuario actual en la máquina actual ha calificado ese video. Y en setCookie, que lo establecemos el valor de la cookie, por ejemplo, en un año de duración. Bien, eso es para, por ejemplo, preguntamos si es que ha calificado el video. Si es que la cookie tiene valor, quiere decir que el usuario ya calificó ese video. Entonces, por ejemplo, le decimos rating y la puntuación, como dijimos, la puntuación que tiene actualmente, y le concatenamos hashRate que ya calificó el video. Entonces se va a salir un pop-up que dice usted ya ha calificado el video. Bien, por ejemplo, en caso contrario, lo único que tenemos que hacer es calificar el video. Le mandamos la puntuación y el ID, y después establecemos la cookie por si acaso, porque en esta acción es que todavía no ha calificado, y le guardamos en la cookie para que ya no pueda hacerla. Ahí le concatenamos el rating con OK, que quiere decir que todo es correcto y, por ejemplo, su rating se ha guardado satisfactoriamente. Caso contrario, fail, que se muestra es un error, ocurrió un error. Bien, por ejemplo, un rate video, que es el de aquí. Como nosotros queremos que el rating, como es de 1 a 5, son 5 estrellitas como máximo, lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, es obtener el recurso por el ID. Entonces, en el modelo recurso, tenemos que tener un método que se llama obtener por recurso ID. Entonces vamos a recurso modelo, por ejemplo, no tenemos ese método, entonces lo creamos función obtener por recurso ID, y, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? This db getWhere, por ejemplo, de la tabla recurso, y acá le concatenamos donde el recurso ID es igual al recurso ID, y acá esto lo tenemos en una variable query, por ejemplo, y acá retornamos return query result. Bien, vamos acá en video, por ejemplo, lo tenemos por ID, establecemos el primer valor del recurso y le preguntamos si es que el rating es mayor que 0, quiere decir que ya tiene una puntuación, o sea, ya han calificado el video, ya ha habido votantes. Entonces, como queremos que esté en un rango de 0, de 1 y 5, lo que hacemos es, por ejemplo, multiplicamos el número de votantes por el número de ratings, y eso no tenemos una variable total. Por ejemplo, eso serían los puntajes en total que tiene,
y le sumamos la votación actual. Y a los recursos en raters, los votantes, le sumamos 1 porque es uno más ha votado. ¿Y por qué hacemos esto de sumar, de multiplicar y sumar? Porque solamente queremos que esté en 1 y 5. En este caso, por ejemplo, rating, nosotros lo que hacemos es total y lo dividimos entre el número de ratings. O sea, siempre sumamos y dividimos entre, sacamos un promedio. Entonces, como multiplicamos acá, le sumamos y, por ejemplo, hacemos el total entre el número de ratings y nos va a dar siempre un valor entre 0 y 5. Por ejemplo, en caso que todavía no haya votantes, le ponemos un rating y le establecemos de frente el puntaje de 1 y 5. Y acá tenemos otro método que se llama actualizar recurso, que también está acá en recurso modelo, que no tenemos creado, por ejemplo, function. Bien, por ejemplo, this db, por ejemplo, ponemos where, donde, por ejemplo, el recurso id, donde el recurso id sea igual al recurso id, y de acá hacemos, por ejemplo, un this db y, por ejemplo, update en la tabla recurso, pues el recurso. Bien, por ejemplo, y ahora tenemos, por ejemplo, ya lo modificamos y lo volvemos a actualizar. Vamos a ver ahora el funcionamiento. Primero vamos a ver nada, ninguno tiene. Ahora vamos a ver el funcionamiento, por ejemplo, en videos, por ejemplo y por ejemplo damos una puntuación de 5. A ver, por favor, déjame ver un error. Vamos a vistas, video, mostrar. Puede ser aquí, no hay nada, debe ser en el controlador. Video, el modelo, perdón. A ver, ¿por qué sale ese error? Vamos a ver. Aquí había sido recurso id y nos había faltado una R. Bien, vamos a ver videos, por ejemplo, este video, para ver que no hay nada engañoso. Por ejemplo, está en 0 y acá, por ejemplo, tenemos una puntuación de 5. Entonces, ready, usted ya ha calificado este video, al parecer está guardado en la cookie. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es limpiarla. Limpiamos, por ejemplo, limpiamos todo. Por ejemplo, no tiene nada, vamos acá, no hay nada, y por ejemplo damos un 5. Ahorita ha sido registrado, gracias. Por ejemplo, ahí está, y aquí está, por ejemplo, 5 y 1. Si queremos dar otra vez, por ejemplo, si quieren, refrescamos y todo. 3, por ejemplo, usted ya ha calificado este video. Por ejemplo, vamos a otro, a este, y aquí sí podríamos, por ejemplo, rating así agregado, por ejemplo. Vamos, por ejemplo, de nuevo, y ahí está, tratamos. Nada, si queremos hacer, por ejemplo, tenemos que limpiar el historial, ¿no? Pero, por ejemplo, esos son truquitos. Y ahora, por ejemplo, si queremos al de acá, por ejemplo, damos un 3. Rating ha sido registrado, por ejemplo, sería 8 y 4, porque sería un promedio siempre, ¿no? Y ahí, por ejemplo, están pintados 4 estrellitas. Vamos acá, y ahí, por ejemplo, dice 4 por 2 personas, ¿no? Ahí está el otro que habíamos calificado hace rato. Bien, eso es todo por hoy. Ya hemos visto cómo hemos hecho un control rating. Espero que sea de su utilidad.